casa, no es un extraño. Usted va a oír su voz, no sé qué le dirá él, pero sí es de la casa. Nosotros solamente oramos, Señor, para que tú allanes nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, a fin de que podamos recibir con solicitud, con agrado, con humildad, la corrección, porque tu palabra corrigen, edifican, sanan y fortalecen, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho partícipe de este culto, mi Dios. Damos gracias por su vida, por la vida de cada persona aquí presente. Permítame decirle que si usted está aquí, no es por casualidad, sino más bien el Espíritu Santo lo trajo. De modo que reciba lo que Dios tiene para usted en este día. Gracias, Señor. Vamos a recibir al pastor Pablo con un fuerte aplauso. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Yo creo que Dios ha sido más que bueno. Decir que Dios es bueno como que no es suficiente. Lo que uno en términos humanos, en palabras humanas puede decir es más que bueno, pero no encontramos una palabra en la expresión humana, en el lenguaje humano que pueda ser más sublime para nosotros, pero cualquier expresión que nosotros podamos tener de gratitud hacia Dios como que queda pequeña para lo que Él es. Y de verdad que hablar del Señor es un privilegio. Es un privilegio. A veces nosotros simplemente lo vemos como una oportunidad. Gracias por darme la oportunidad. Yo lo veo más como un gran compromiso que uno tiene con el Señor, y que subir aquí, yo no lo veo como una alegría tan grande, sino más bien como un gran compromiso de hablar de parte del Señor y no hablar de mí en esta mañana. Porque el único que edifica es el Señor. Ahora nosotros edificamos, pero a través de su palabra. Nos convertimos en profeta de Dios, uno que habla en nombre de otro. Entonces nosotros hablamos en el nombre del Señor. Y si usted quiere, ahí donde usted está sentado, ore sobre mí en esta mañana. Y pídele al Señor que yo hable como debo hablar en esta mañana. Recuerde que soy arcilla, soy barro, soy débil, soy humano. Y muchas cosas a veces se meten en nuestra cabeza. Y a veces decimos cosas que no son las que debemos decir, para que el Señor use mi vida en esta mañana para hablar como debo hablar. Gracias, Señor. Yo quiero hablar en esta mañana de algo que se llama propósito. Propósito. Y creo que una de las cosas que nosotros seguimos en cada cosa que hacemos es el propósito de por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Amén. O alguien decía que los caballos, cuando comienzan a correr en una carrera, la primera vuelta ellos la dan con la energía que tienen. Pero luego que el recorrido sigue, ellos corren con el corazón. O sea que aun cuando la energía comienza a agotarse, entonces ellos van a terminar esa carrera. Mientras el corazón esté latiendo, ellos estarán corriendo. Yo creo que en el propósito que Dios nos ha llamado a nosotros también a una carrera. Nosotros estamos corriendo una carrera. Y una de las cosas más importantes no es comenzar la carrera, sino llegar al final de la carrera. Amén. Llegar al final de la carrera. Entonces, por eso nosotros como creyentes tenemos un propósito. Yo voy a leer rápidamente un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 19, versículo 21, y dice:
muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, dice la palabra. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero lo que Dios determina, lo que Dios dice, es lo único que permanece. Amén. Diga amén a eso. Lo que Dios determina es lo único que permanece. Hay un hombre que dijo: la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano, a un hombre o una mujer, no es la muerte. Él decía que la peor tragedia era vivir y no tener un propósito por el cual vivir. Vivir y no tener un propósito por el cual vivir. Eso es difícil y es duro. Que la peor tragedia no era la muerte, porque todos nos vamos a morir, sino vivir esta vida y no saber ni siquiera por qué la vivimos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que entender que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Usted fue creado para un propósito. Usted fue puesto en esta iglesia, ¿para qué? Para un propósito. Hay algo que Dios diseñó en su plan. Y usted nació por ese propósito y para ese propósito, y Dios lo puso a usted en un lugar en la iglesia para que cumpliera ese propósito, que es el propósito global del Señor, y nos ha puesto a cada uno de nosotros como colaboradores del proyecto de Dios, del plan de Dios. Amén. Y a cada uno de nosotros nos ha llamado y nos ha puesto en este lugar y en cada iglesia local donde está ubicado para cumplir un propósito. Y yo creo que una de las metas principales por las que Cristo vino al mundo fue para salvar a los pecadores, dice la palabra. De los cuales el apóstol Pablo dice: yo soy el primero. Entonces, si nosotros todavía como iglesia estamos aquí, Dios nos salvó y nos ha dejado aquí, Él tiene algo, una tarea asignada para cada uno de nosotros. Y como dice en Efesios dice que Dios puso apóstoles, profetas, fue lo segundo, no recuerdo. Pero puso también evangelistas, puso pastores, ¿y qué más puso? Maestros. ¿Para qué lo puso? Para edificar a la iglesia, ¿sí o no? Para fortalecer al cuerpo, para que pueda hacer el trabajo en buen desempeño. Entonces, si la iglesia está en la tierra, está para cumplir una función. La función no es de los líderes nada más, la función no es del pastor nada más, la función es de todo el cuerpo. Todos los miembros que tiene mi cuerpo deben funcionar. Si hay un miembro de mi cuerpo que no funciona, hay problema. Le va a faltar eficiencia para lo que hace. Así también nosotros hemos sido puestos en la iglesia con un propósito, para hacer que el plan de Dios, que lo que Dios ha determinado se cumpla según la visión que le dio a la iglesia, y en especial a la iglesia local donde Dios lo puso, lo ubicó a usted. ¿O no es así? Mucha gente está en la iglesia y ni siquiera sabe por qué está en la iglesia. ¿No será así? Estoy aquí pero no sé por qué. ¿Cuál es mi propósito? Dios me dio un llamado y yo tengo que ser determinante en lo que Dios me ha llamado. Primero necesito entender para qué fui llamado. No fui puesto en la iglesia para estar en bendición. La gente quiere que le predique. No, mira, todo va a salir bien, todo te va a ir bien. Tú vas a tener carro, tú vas a tener casa, tú vas a tener muchas cosas. Oh, usted puede tener muchas cosas y yo creo que Dios quiere darnos todas esas cosas, pero que esas cosas, como dice el Silvio, no vayan a desplazar al Dios que te da todas esas cosas. O sea, que hay un propósito esencial, principal, al que nosotros debemos atender. Es algo que en el capítulo 4, cuando Jesús tuvo una conversación con la mujer samaritana y la mujer subió a la ciudad, ustedes han leído la historia, ¿verdad? Y luego cuando los discípulos que van a comprar comida vienen y le dicen al Señor: Rabí, come.
Dice que Jesús, cuando se detuvo en aquel lugar, venía cansado de camino. Es posible que tuviera hambre y tuviera sed también. Y cuando los discípulos llegan, el escenario que había pasado con la mujer, los discípulos le dicen: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ellos decían: ¿será que alguien les trajo algo mientras estábamos para allá? Y él dijo que su comida era acabar la obra que le había sido dada por el Señor, que esa era su comida principal. No significa que Jesús no comía, pero el momento en lo que estaba pasando, el gozo que estaba pasando en el corazón del Señor, la alegría, como aquella mujer había sido tocada, el hambre se le fue al maestro. Y los discípulos de forma humana no podían entender esto, pero Jesús le dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben, y mi comida es que haga la voluntad, que complete la obra, que haga el trabajo de aquel que me envió, para lo cual fui llamado. A eso se le llama propósito. A eso se le llama propósito, a una tarea que fue asignada por el Señor a usted y a mí para cumplirla, para llevarla a cabo, no por un tiempo, sino hasta que Dios diga: ha terminado. Pero hoy día, y en medio de una pandemia que hemos pasando, que ahora ya todo sale, a uno se lo olvida, ya uno está tan impuesto que a veces estoy acostado con él y con los lentes también. Sí, es así. Porque así es que nos han puesto ahora. Y en medio de todo esto, a veces nosotros nos hemos olvidado del propósito de Dios, y que a Dios no se le escapó que todos ustedes iban a tener un bozal puesto en este tiempo, para este tiempo, y que la iglesia iba a pasar por ahí para este tiempo. Pero la iglesia no debe detenerse en esas cosas, porque la iglesia tiene un propósito que está por encima de la enfermedad, que está por encima de la pandemia, que está por encima de la economía, que está por encima de cualquier situación, porque es un propósito que está por encima de nuestras metas, de nuestros propósitos. Es difícil porque nos han encerrado en la casa. Ahora no podemos casi tener los grupos familiares y las cosas que hacíamos antes, porque tú llegas a una casa y no sabes si te quieren recibir o no, porque, y eso que la gente ya ha ido perdiendo un poco el miedo, pero al principio fue difícil. ¿Y cómo ahora nosotros vamos a cumplir el propósito del Señor en medio de la adversidad, de la situación en que estamos? Pero Dios dice: mi propósito permanecerá y no puede dejar de cumplirse aunque pase lo que pase. Hay un dilema ahora con el asunto de la vacuna, hay mucho miedo, sabemos que no, nosotros no estamos seguros qué hay detrás de todo esto, qué es lo que está pasando. Uno dice: me la pongo. Otros dicen no, y entonces hay una situación, unos dicen: nos van a matar a todos, y yo no sé, porque yo no puedo afirmar ni una cosa ni la otra, pero el mundo está ocupado en esto, la mente de la gente está envuelta en todo esto, y aún nosotros los cristianos, uno se pregunta: ¿dónde está el propósito de Dios en medio de todo esto para la iglesia? Yo le dije a alguien: si me pongo la vacuna y queriendo vivir me muero, más rápido llego al cielo. Si queriendo vivir me muero, pero yo sé una cosa: yo no me moriré hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Lo que yo no puedo pensar es olvidar la cosa porque a mí me queden 10, 15, 20 años, 5, un día, horas, sino que yo debo acelerar en el propósito de Dios ahora, porque yo no sé si ya se está terminando. Entonces no debo detenerme, fui llamado para un propósito. Y yo creo que es como cuando alguien te hace para hacer una casa, un plano, y a ti te entregan ese plano para que tú construyas esa casa. Ya tú sabes cómo va a quedar la casa. Si el constructor, ¿verdad?, la persona que va a construir, sabe leer bien, ¿verdad?, aquello que se le dio, ya tú sabes, el dueño sabe cómo va a quedar la casa. Al final debe quedar así si no le hicieron algunos reajustes o si no fue bien leído el plano. Ya tú sabes cómo va a quedar. Incluso tú la visualizas, tú la tienes. Mucha gente la tiene en la pantalla de una computadora y dice: la casa mía va a ser así, esto va a ser aquí, esto va a estar allí. Y ya lo tienen todo. Cuando se termine para el dueño no es algo tan glorioso, para decirlo así, porque ya él lo tenía visualizado en su mente. Ya lo conocía. Cuando Dios te llamó para el propósito que te llamó, ya Dios visualizó todo y te dijo todo lo que va a pasar y cómo tú vas a terminar. ¿O no es así? Dios te dice antes que tú comiences cómo va a terminar. Ahora tú tienes que seguir el diseño.
Tú tienes que seguir el propósito. Porque si tú no sigues el diseño, no va a terminar como está en el plano que se te entregó. Dios dijo que tú vas a terminar en gloria después que acabe la carrera. Que tú vas a terminar en victoria. Y Pablo dice que hay una corona que se nos va a poner después de terminar. Ahora, si resulta que siendo yo llamado por el Señor, no me ponen la corona, entonces hubo un problema. Yo no entendí el diseño y no caminé conforme al diseño. Entonces, Dios hace todo eso y te dice, tú vas a terminar aquí. Es como la casa. Me entregan el plano. Mi hermana me entregó un plano. Y vaciamos una zapata. Ahora ella necesita ir a ver si algo no está correcto. Porque yo quiero que quede como ella lo diseñó. O sea, eso no es una ilustración, es algo real. Mi hermana Cindy. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo sé cómo va a quedar esa casa. Pero ella más todavía, que fue la que hizo el plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me entregan el plano. Es una hoja lo que me entregan, sin un peso en la mano, sin nada, una hoja. Y te dicen, construye eso. Ahora, el que me mandó a que hiciera el plano sabe que tiene que darme los cuartos que necesito. Entonces yo comienzo en cero. En el llamado del Señor usted viene y Dios le dice, mira, tú vas a terminar en victoria, tú vas a terminar como una bendición para tu iglesia, para tu familia, para tus hijos. Tú vas a comenzar aquí en cero. Yo te llamo. Tú vienes de un mundo que no me conoce. Tú vienes formado conforme al modelo de allá afuera. Ahora tú vienes, tú entras en un nuevo modelo, a romper paradigmas, a romper hábitos en nuestras vidas. Ahora yo comienzo a caminar en un camino que no conozco, que comienzo a conocer, comienzo a descubrir el propósito, comienzo a darme cuenta que ahora yo no soy aquel hombre que nació por accidente, pero eso fue allá en el mundo, fue por accidente. Mi papá picó a mi mamá y la dejó embarazada, no duró 3 meses con ella y quedó con un embarazo. Yo nací, a los 11 meses me llevaron donde mi abuela y me crié con todas las decepciones posibles. Y yo decía, ¿para qué yo vivo? Yo tengo una foto de 16 años que me llevo 20 años a lo que tengo ahora. Sí, es verdad, usted la ve y es un viejo, puro viejo. Y yo decía, ¿para qué yo vivo? Y yo decía, de que yo tenga 15, 16 años me voy bien lejos. Y así fue, vine a Santiago, pero aquí me encontré con el Señor. Y ahora yo entiendo que el papá mío picara a mi mamá y la embarazara y me tuviera a mí a los 11 meses, me llevaran y me criaran en un sitio lejos de mi mamá con una de mis abuelas, y fui criado allí en toda esa decepción. Pero en toda esa decepción yo estaba vacío, adolorido, con un matrimonio fracasado, con 3 hijos. El Señor vino y me encontró en esa situación porque ahí estaba el tiempo de su propósito en mi vida. Y me sacó de la pena, de la miseria espiritual, emocional donde estaba, y me puso en su lugar de honor hace 23 años. Ahora yo entiendo que yo naciera así como fue, que todo el tiempo no tuve a mi papá ni a mi mamá a mi lado. Yo dije, ahí estaba el propósito tuyo, porque mi familia es incrédula, mi familia es religiosa, simplemente, y son cristianos históricos, a manera histórica, y que me haya sacado a mí. Y de todos mis hermanos, el único cristiano firme soy yo. Tanto por el lado de mi papá como de mi mamá. Y yo dije, Señor, me cogiste para un propósito en medio de ello. Ahora yo quiero caminar en ese propósito. Y ya no, a mí como quiera me dejaron desde chiquito. Si me dejan ahora otra vez, no me importa, porque yo sé para dónde voy, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Cuál es el propósito para el que he sido llamado? Y si no fuera por el propósito, yo no estuviera aquí parado hoy. Pero Dios tenía y sigue teniendo un propósito para mi vida, pero lo tiene para tu vida. Yo me convertí, no sabía que yo iba a ser pastor. Yo solo sé que estaba perdido y vine al Señor, y en el camino suceden las cosas. Ahora Dios lo sabía. ¿A dónde yo lo descubrí? En el camino. ¿A dónde yo lo descubrí? El cristiano que más se quedaba en la casa y que va a la iglesia cuando puede, cuando no le ofrecen algún dinero. O que va a la iglesia cuando la cabeza no le duele. O si está nublado no va, porque ahí es donde tú recibes las instrucciones y vas conociendo más a Dios a través de su palabra, juntamente con tus hermanos. Y entonces los dones que tiene se van poniendo en función y tú te das cuenta entonces para qué eres bueno, cuáles son los dones de las habilidades que Dios puso en ti. Hay muchos pastores ahí sentados. Hay muchos evangelistas ahí sentados. Hay gente que está en la iglesia y todavía no sabe que son nuevos y dice, ¿y cuál será la función mía? Ponte al servicio de lo que se hace, de lo que la iglesia hace, y te darás cuenta.
Y los líderes que Dios ha puesto, que están perfilando y viendo y amolando y sacando y pasándole la lima para ver a dónde. ¿Quién lo entiende? Señores, el reino de los cielos es justicia, paz y ¿qué más? Y gozo en el espíritu. O sea, que en el servirle al Señor no hay tristeza, pero el propósito me lleva a superar el dolor, el propósito me lleva a superar las adversidades. El propósito es más grande que un plan que usted tenga. Usted puede tener muchos planes, como decía aquí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios, el pensamiento de Dios es el que va a permanecer para siempre. Usted tiene que saber eso. Usted fue llamado para un propósito grande, especial. No se menosprecie, no se mire de la familia que usted es, porque a mí me sacó el Señor de un campo atrasado y a un tipo atrasado. Como ustedes entienden eso, ¿verdad? De manera llana. Y Dios me puso a servir. Y como dice Silvio a veces, ¿en qué era que uno andaba en el campo? A la escuela yo iba lejísimo en burro. Y después comencé, cuando llegué aquí a Santiago, a andar en bicicleta. Y después en motor, y después cualquier carrito. Y después Dios te monta en aviones. Y ese no es el propósito, porque a veces nosotros pensamos, esos son nuestros logros. A veces mi logro es hacer una carrera, ir a la universidad y graduarme para tener un mejor medio de vida, que no es malo. Pensando en la vejez, Dios dice, tú sabes si tú vas a llegar viejo, bobo viejo. Sí, es así. Yo tengo que seguir el diseño, el propósito, el plan de Dios para mi vida, para el cual he sido llamado. Y yo lo voy a descubrir en el camino, pero a través de su palabra, a través de los líderes de la iglesia, traen luz a mi mente, a mi corazón, para que yo pueda saber qué es lo que Dios quiere, a qué he sido llamado. El hombre que no tiene propósito, la mujer, vive la vida, va a la iglesia y no entiende. En estos días yo estaba en una farmacia, hay una joven como de 25 años, está ahí sentada, hay unos amigos y le dicen a ella, mira, tú eres cristiana fulana, y dice ella, yo voy a la iglesia. Entonces uno que siempre está ahí mirando y que Dios ha puesto una carga, se queda pensando, dice, así dicen a lo mejor los que van a la iglesia mía cuando están por ahí y alguien lo confronta. Ellos van a la iglesia, o sea, diciendo, yo voy a la iglesia pero yo no soy cristiano. Ahora, aquí adentro todos somos santos y cristianos. Aquí adentro, hermano, faltan las alitas que nos salgan a nosotros. Pero allá afuera, donde yo vivo la vida diaria, que yo estoy viviendo un propósito del Señor, para un plan del Señor, a mí no me importa lo que el mundo piense, porque de ahí me sacó Dios, me puso en el lugar de honor. Me puso en el lugar de propósito. Dios dice, no te avergüences de nada ni de nadie, porque tu nombre está registrado en mi libro en los cielos. Y tú eres un ciudadano del cielo. Tú estás en la tierra, pero eres un embajador. Eres un hombre, una mujer de propósito. A muchos le voy a dar cosas, dice el Señor, en la tierra, y a otros no le voy a dar gran cosa, sino lo necesario. Pero el que está enfocado en el propósito, yo no le oro al Señor por casa, no le oro por mejor carro, no le oro por nada de esas cosas, eso es perder el tiempo. Yo oro para que cada día yo pueda asimilar el propósito del Señor en mi vida, que yo pueda ser diferente, que mis hijos puedan ver en mí que yo soy un creyente que ama al Señor y que quiere, no es perfecto, pero quiere mostrarle a sus hijos un legado, una pisada, para que después de mí ellos puedan seguir y digan, mi papá fue un hombre que amó al Señor. Alguien escribió una biografía acerca de su padre era cristiano, un hijo no cristiano. Y él le tenía muchas cosas a su padre en contra. Y cuando su padre murió, él escribió la biografía, diciendo una serie de cosas de su papá. Pero al final dice, pero algo tengo que reconocer, que mi papá era un cristiano de verdad, que amaba a Dios y amaba a la iglesia y amaba a su familia. Todo lo que él dijo anteriormente se derribó cuando él cierra la biografía, la hoja de vida de su padre. Si su padre fue un hombre bueno que amaba a Dios, amaba a la iglesia y amaba a su familia, ¿qué más se puede esperar de un cristiano? Y yo creo que esas son de las cosas que los que tienen propósito saben que el propósito nada más no es con ellos, es con sus hijos. Es con sus hijos. Y muchas veces nosotros hemos descuidado todo esto y pensamos en nuestros hijos, bueno, yo los forzo que se levante, vaya a la escuela, vaya a trabajo, pero no para las cosas de la iglesia. Porque yo quiero que tenga una mejor vida y no quiero que pase los trabajos que yo pasé, que tenga una... Eso es bueno, no es malo, hay que hacerlo. Pero sin olvidarse de lo primero.
sin olvidarse de lo más importante, sin olvidarse de lo que te va a llevar al cielo y que te va a llevar en gloria, que no solo entre. Usted sabe que a veces uno tiene un título de la universidad, que a veces está pelado. Usted sabe porque hay summa cum laude, hay cum laude, y así van bajando. Y al que le dan por lo menos algún título que tiene una estrellita que a veces le dan, se siente contento, se siente feliz y lo enseña. Ahora que le dan el título pelado ni enseñarlo quiere. No es verdad. Y si es summa cum laude o por lo menos magna cum laude lo publican en sus redes. Mira, y la foto bien bonito. Pero si está pelado, cuando el hijo de uno pasa en 70, que casi toda la materia 70 y la más alta en 72. Sí. Él pasó, pero usted no tiene ese gozo, esa alegría de publicarlo. Pero si tiene una nota sobre los 80 y 90, ay, el hijo tuyo, no, le fue bien, bien. Dime, ¿el hijo tuyo pasó? Sí. ¿Qué fue que dijo? Que sí, que pasó. Yo quiero ir al cielo y yo quiero entrar en gozo, en alegría, porque me vayan a coronar, porque no es por lo que yo me mueva aquí abajo. Pero hay recompensas. Y si hay recompensa, además del trabajo hecho, yo la quiero. Porque eso honra a Dios y Dios quiere darla. Y te motiva a través de su palabra, que no solo el servicio. Porque cuando haces lo que te pidió, eres siervo inútil. Entonces tienes que tratar de hacer más que lo que se te pidió. Porque tú tienes un propósito, tú tienes un plan de vida. Tú tienes una meta por la cual tú te mueves, la cual tú sigues, qué es lo que tú quieres ser en el Señor. Pero no solo lo que tú quieras hacer, sino descubrir qué es lo que Dios quiere que yo sea en Él. Yo le digo, Señor, mira, yo no quiero iglesia grande. Porque posiblemente ese es el orgullo, el anhelo de mi corazón. Cuando tú tienes una iglesia grande, todo el mundo te quiere conocer, los políticos andan detrás de ti y todo. Y yo le digo, Señor, si son dos gente que tú quieres con la que yo trabaje, esa es mi capacidad, ese es el propósito. Esos dos yo quiero atender porque yo voy a ser, qué sé yo, tan recibido igualmente que el que tiene una iglesia de millones o de miles, que Dios le ha dado esa capacidad. Yo voy a entrar al mismo lugar con el mismo honor si hice con cuidado lo que a mí se me encargó. Amén. Entonces nosotros deberíamos entender esto como iglesia, porque es una de las cosas más importantes que la gente no estamos entendiendo en este tiempo. Eso es así, yo no sé aquí todo el mundo es santo, pero en la iglesia de allá, a veces uno ve que la gente tan vacilante, van a la iglesia el domingo si no está nublado, y la iglesia no salva a nadie, pero los salvos van a la iglesia. Y los no salvos también van para ver si la palabra en algún momento lo despierta y oyen y se convierten. Pero un hombre, una mujer nacida de nuevo está donde Dios está donde el propósito de Dios está. Porque el propósito es mayor que los planes que usted tiene. Por encima, sus planes pueden ser buenos, pero el de Dios es mejor. Ajá, pastor, entonces usted me dice que me olvide de todo, me olvide de la familia. Eso no fue lo que yo dije. Yo estoy diciendo que Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Porque dice que Dios sabe cuáles son tus necesidades más urgentes, más apremiantes. Él las sabe. Tú te ocupas de lo de él, como dice Isilio, y Dios se ocupa de lo tuyo. Tú pides para otro, y cuando Dios te da también para que te quede a ti. De la iglesia, por lo menos donde yo trabajo, yo sé que hay gente que se ha ido antes del tiempo de que cumplieran el propósito de Dios. Se ha ido para otro lugar por una razón u otra y no esperaron a cumplir el propósito. Entonces, ¿qué trae eso? Aunque lo cumplan en otro lado, porque si Dios lo llamó, pero trae contratiempo, trae retraso. Amén, trae retraso. Y Dios nos llamó aquí para que todo empujemos. Para que todo empujemos. Yo le digo a la iglesia de nosotros, miren, nosotros debemos ser diferentes. Yo le digo a la congregación aquí, ustedes tienen que ser gente diferente, que la gente lo conozca allá afuera. No porque congregación cristiana es lo mejor, sino porque ustedes son gente diferente, que creen la palabra, viven por la palabra, caminan por la palabra. Y que la gente lo identifique por eso. La verdadera identidad de un cristiano no es un carnet, no es una Biblia, es el estilo de vida que vive. Esa es la verdadera identidad de un creyente. Eso es un hombre, una mujer de propósito. Yo no puedo vivir como quiera. Yo no puedo vivir como a mí me da la gana. Yo no puedo irme donde me da la gana. Yo no puedo irme donde, o puedo, en un buen término, pero no debo.
No debo irme a donde el propósito de Dios no está siendo llevado por mí a carta cavar. No debo salirme del propósito, del plan de Dios, porque nos ha puesto para cumplir esta meta. Y Pablo estaba bien claro de eso. Y Pablo, hay una palabra que él está diciendo en Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, le he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimando todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura. Hay una versión que dice, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Y dice, a fin de conocerle a él, dice Pablo, y el poder de su resurrección, dice, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero si, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrar aquello por lo cual fui agarrado por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también Dios lo revelará. Pero aquello a que hemos llegado, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ese es el proyecto de una iglesia. No es que yo lo haya alcanzado ni usted allá, pero Dios nos agarró para un propósito. Y yo quiero seguir ese propósito por el cual fui agarrado por Cristo, fui asido por Cristo. Y Pablo dice que muchas cosas que eran para él ganancia, la tuvo que tener a un lado, dejarla a un lado, para poder seguir el propósito de Cristo, para poder seguir el plan de Dios, lo que se va contigo de esta tierra. Ahorita yo estaba en nuestra iglesia, yo comienzo la adoración más temprano que aquí, y prácticamente lo escribí. Mientras estaban adorando, pienso predicar un mensaje, lo que se va contigo. ¿Qué es lo que se va contigo de todo lo que logre, de todo lo alcance? Yo veo tanta gente afanado por poner cosas, tener cosas, que no es malo, pero se han olvidado del plan, del propósito de Dios, de lo que va contigo, de lo que es eterno. Y la iglesia necesita entender esto. Una iglesia que está en el propósito es una iglesia que está gozosa. No importa la edad, que usted sea joven, que usted sea adulto. Si usted está en el propósito de Dios, hay una alegría. Cada vez que yo puedo honrar a Dios, a mi corazón le viene una alegría. Cada vez que yo puedo decir, Señor, hoy te saqué en alto delante de mi amigo. O en el sitio donde me confrontaron, Señor, saqué tu nombre en alto. No me sentí avergonzado, porque a mí a veces me da vergüenza usar la Biblia. Porque hay sitios donde te atacan. Hoy hay un gran ataque contra la iglesia. Hoy estamos luchando con la ideología, ¿verdad?, de género, pero estamos luchando con las 3 causales sobre el aborto. ¿Y contra quién es el ataque? Contra la iglesia. Contra los que son conservadores de la palabra de Dios. Contra los que no negocian la palabra, porque sabemos detrás de todo esto qué es lo que hay. Yo escuchaba un programa en la Z en estos días, una mujer que es una atacante de la fe feroz, y llamó a uno y dijo, mire, yo soy cristiano, no se refiere igual a todos los cristianos, porque yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Oh, porque no se quieren sentir menospreciados, porque no quiere que lo pongan en la lupa, que lo pongan en la mira. Prefieren el agrado de gente caídos que no conocen a Dios al agrado del Señor, de levantar su nombre y de aprobar lo que Dios aprueba en medio de la sociedad donde estamos y de rechazar lo que Dios rechaza. Le vamos a ir cediendo al mundo todas las cosas. Después que nos metan las 3 causales, viene la despenalización del aborto completa. Y después nos van a meter la ideología de género, donde tú eres lo que tú te sientes ser, no lo que Dios dice, ni lo que Dios dice, ni lo que Dios te creó, lo que tú sientes, porque ahora gobiernan los sentimientos. Ahora es por sentimiento que nos movemos. Y déjeme decirle, hay muchos cristianos que se mueven porque hoy yo siento ir a la iglesia, para allá voy en el nombre de Jesús. Hoy no siento ir porque el culto no va a estar bueno, va a predicar un predicadorcito de ahí que
que está en la otra calle, que vive en la calle 5, que es un serrano que sabe menos que yo, un campesino que lo sacaron de un burro. Hoy viene el pastor con el mismo mensaje. Sí, es así. Porque es cuestión de sentimiento. Ay, yo fui a la iglesia hoy, pero el culto no estuvo bueno, yo no me sentí, tú sabes. La palabra no fue muy buena, el tipo divaga, viene y va de un lado a otro. En la escuela me enseñaron que hay que tomar 3 puntos y desglosar esos 3 puntos, hacer una aplicación y luego una conclusión. Y yo no sigo esa regla. Yo quiero edificar en la palabra del Señor a una iglesia que lo necesita, a un hombre que está aquí parado y que lo necesita cada día. Y que ora cada día, Señor, hazme un mejor hombre tuyo. Pon en mí la convicción clara, porque en mi mente yo divago. Hay tiempo que yo estoy alto con una victoria y hay tiempo que estoy allá abajo. Hay tiempo que yo no quiero ni ir a la iglesia. Hay tiempo que yo estoy buscando actividades de entretenimiento. Entonces yo tengo que traer mi corazón a la palabra de Dios a través del conocimiento, el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Hay una guerra dentro de mí, una lucha para que haga lo que Dios quiere, y la otra lucha, que no lo haga porque estoy cansado. Para todo estoy cansado, menos para lo que yo quiero. Entonces, si hoy con eso nos meten en esa ideología de género, hay países donde a un niño le ponen el nombre a una niña, o sea, no le definen el sexo y le dejan esa línea en blanco para que cuando él se identifique a sí mismo, entonces pueda poner si es hembra o es varón, no importa con el sexo que haya nacido. Y la iglesia tiene que estar a la expectativa de esto, porque hay gente que dice, bueno, yo soy varón biológicamente, pero yo siento que dentro de mí hay una mujer atrapada. ¿Usted cree que no es así? Y entonces ya encontramos en una sociedad de un pensamiento postmoderno que dice, bueno, a cada quien como se sienta, está bien, haz con tu vida lo que tú quieras, pero no trate de hacerme una ley para eso. Porque va en contra de la propia ciencia. Y la iglesia tiene que despertar y la iglesia tiene que reconocer eso. Y si esto se aprueba en la escuela, los hijos de nosotros van a esa escuela. Y nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito significa que vigilemos lo que le dan a nuestros hijos, lo que le enseñan, para nosotros derribar los argumentos que le ponen cuando lleguen a nuestra casa, porque obligatoriamente tenemos que enviarlo a la educación. Pero si tú no tienes un propósito, a ti no te importa lo que le den, a ti lo que te importa es que tu hijo sea profesional. Hay alguien que marcó mi vida con algo que siempre dice, yo no estoy criando hijos para la sociedad. Y dice, yo estoy criando hijos para Dios. Yo estoy criando hijos para Dios, no para la sociedad. Porque para la sociedad, si tú no robas, si tú eres un profesional, si tú eres una buena persona, si tú no le haces daño a nadie. Pero para Dios, si tú no has nacido de nuevo, tú no entras al cielo. Entonces, el estándar de la sociedad, cualquiera lo logra. Ahora, el de Dios, más fácil lo puede lograr cualquiera, pero es en Cristo Jesús poniendo su vida en el Señor. Pero la sociedad dice de uno, ese es un hombre serio, honesto. Pero mentira, dentro hay un ladrón, el más serio, honesto que usted crea. Aunque no llegue a robar, dentro hay un deseo de robar. Dígamelo a mí que soy cristiano y acá rato cuando me devuelven de más me lo quiero quedar. Pero es verdad, señores. A veces yo me doy cuenta que gente se equivoca y me está... Pero ahí viene el Espíritu de Dios, la palabra que está en mí, me dice, acuérdate que los ladrones, ¿verdad? No entran. Y digo, don, usted se equivocó. Si no estamos dentro del propósito vigilante, sin que uno se lo proponga, porque la maestría del mar está en nosotros. Ahora, imponer el bien que Dios quiere es difícil para uno. ¿Usted cree que nada más a mí que me llegan los deseos de robar? Quizás no de meter en una casa, señores, porque somos cristianos. Pero si usted se queda con algo que no es suyo, se lo robó. Aunque fuera un robo de confianza, pero viene a ser un robo como quiera. Sí, es verdad. Entonces, Dios quiere trabajar de manera en mí que yo esté vigilante porque yo tengo un propósito y yo no puedo descalificarme para el propósito. Dios me califica, pero usted no podemos descalificar. ¿A quién yo le ministro? A la sociedad, ¿sí o no? La palabra de Dios, ¿a quién es que yo le doy la palabra? ¿Quiénes son los que tienen que creer en mí? Es la gente que está a mi alrededor. Tiene que ver que yo soy diferente. Porque la gente te agarra, la misma familia te agarra en tu casa y te dice, tenga, bébase ese traguito, que eso no hace nada que usted vaya a la iglesia. Y cuando tú te lo bebes, ¿sabes lo que dicen ellos después? En mi casa hay uno que se bebe más que yo. ¿Es verdad? Pero cuando tú vives la palabra y tú resistes,
porque tú sabes lo que Dios te ha llamado, porque tú tienes un propósito más importante que agradarle a la gente, tú entonces te privas de todo eso. ¿Y sabes lo que dicen ellos después? Ay, loco de allá, ese debe dar, porque eso lo he probado yo de todas formas. Sí, es así. Lo mismo que te atacan, hablan por ti. Cuando tú tienes un propósito y vives ese propósito, ¿por qué? Porque yo sé que si yo vivo la vida que yo quiero, la vida que a mí me agrade, entonces yo no podré agradar al Señor. Yo no podré agradar al Señor. El propósito, va a haber estorbo en mí para que el propósito se cumpla. Y para terminar, voy a leer otra parte en segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio. Dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu llamado, tu ministerio. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, ¿cómo está? Pero dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice Pablo, pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo terminó el propósito y aquí lo cierre, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, el propósito. Y no solo lo he acabado, también la fe, me dice Pablo, me está firme. Ahora que me espera, ya yo estoy para ser sacrificado, ya yo estoy para morir, ahora me espera la corona. Eso, cuando un cristiano cumple el propósito, cerraría de esa manera como cerró Pablo, he peleado la buena batalla, porque déjeme decirle que es una buena batalla. Es una buena batalla porque yo estoy luchando conmigo mismo, yo estoy luchando dentro de mí. Como decía ahorita, hay dos personas que viven, un tigre y un hombre serio. El serio y que viene a través del Espíritu de Dios que se está formando, y el tigre viejo que se está formadito ahí, que son las malicias, que es el que se levanta, que es el que se desanima, que es el que está cansado, que es el que le vienen todas las ideas pero ninguna es buena. Entonces está el Espíritu de Dios del otro lado diciéndome, levántate y cumple el propósito para el cual fuiste llamado. Yo quiero que usted se ponga de pie. Padre, gracias te doy en esta mañana. Si dije algo, Señor, que no debía decir, de todo modo tú conoces en mi corazón que no está en el propósito hacer esto, porque he sido puesto para edificar. Y esta casa, esta iglesia, Señor, que tú has levantado en este lugar, la has puesto para que hombres y mujeres entiendan el propósito por el cual tú le has dado, y cumplir ese propósito, y que hombres y mujeres se levanten y crean a la palabra y vivan por la palabra, caminen por la palabra. Y yo entiendo, Señor, que tú me trajiste en esta mañana para que pusiera un blog en la plataforma que ya está hecha en esta casa, que Dios le ha dado a los líderes de esta casa, que hagan una zapata firme. Y entonces ahora, Señor, nosotros a través de la palabra queremos seguir construyendo en tu palabra ese edificio, levantando ese edificio hasta que sea una obra de arte, hasta que sea una iglesia que sepa hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, una iglesia que pueda entender tu propósito, una iglesia que camine con una misma palabra, con una misma visión, enfocado en un mismo propósito que tú le has dado a la casa. Oramos para esto, Señor, porque hay personas, y lo sabemos en las iglesias, que no conocen el propósito de la casa, otros que no lo entienden, otros que son rebeldes hacia Él, otros que dicen yo no me uno a eso porque eso es para engrandecer hombre. Que tú cambies, Señor, toda esta mentalidad a través de tu palabra. Derribamos argumentos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en esta mañana, y que todos los hombres y mujeres se levanten y crean a la palabra y se comprometan, Señor, con el llamado que tú le has hecho, que tú traigas luz a cada hombre o mujer que ha sido llamado por ti. Bendecimos al pastor y bendecimos a la pastora
Y bendecimos, Señor, en esta mañana a todos los ancianos, Señor, de esta iglesia, Padre. A todos los diáconos, a todos los sugieres, Señor, a todos aquellos que se involucran en el trabajo de la casa. Padre, que tú traigas una gran gloria, más grande que la que le ha dado a esta iglesia, y que sean conocidos, porque es una iglesia diferente que vive para Jesucristo. Que su gente sea conocida allá afuera por su comportamiento, por su actitud, porque es diferente, porque tiene amor, tiene compasión, tiene misericordia y hablan bien. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame